Muy buenas tardes, hoy es sábado 8 de febrero de 2025 y esto es MG Noticias. Vamos a empezar con una columna de opinión de Luis Carlos Vélez titulado House of Cristo. Después, una nota del diario El Colombiano, también del día de hoy sábado, efecto de la salida del ministro Cristo del gobierno. ¿Crecerá aún más el poder de Benedetti? Ambas notas con relación al ministro del Interior Juan Fernando Crist. Y empezamos. House of Crist. El efecto final de esta película es que la izquierda radical y el movimiento feminista quedan muy golpeados y con una mira en la espalda de Palacio. Columna de Luis Carlos Vélez para Semana. El espectáculo deplorable que vimos durante el inédito Consejo de Ministros televisado es un calculado sainete tan malo que terminará siendo bueno. Me explico. ¿Qué fue lo que pasó? Tras lo ocurrido, varias fuentes me contaron que desde Palacio convocaron a un grupo de periodistas para presentarles una versión off the records, es decir, aclaratoria y de contexto, que no puede ser citada directamente. Yo no fui invitado, pero pude referenciar cruzadamente con algunos de los asistentes. Pude referenciar cruzadamente con algunos de los asistentes lo que se dijo en la conversación. Procedo. La versión oficial entregada en ese encuentro sostiene que el presidente decidió transmitir por televisión el Consejo de Ministros para evitar un movimiento insurgente dentro de su gabinete. El jefe de Estado habría tenido información de que varios ministros se habían reunido con Francia Márquez horas antes para solicitarle conjuntamente que le tirara del gabinete a Armando Benedetti. Los altos funcionarios habrían sido alertados por Jorge Rojas, ex director del DAPRE e histórico lugarteniente de Petro, de que el controvertido ex embajador de Colombia, Lapao, sería presentado en la reunión como su nuevo jefe y máximo interlocutor con el jefe de Estado. Allí ardió Troya. Con los ministros cargados de indignación, muchos de ellos con una larga rencilla con los santistas advenedizos que se sumaron a la campaña de Petro, que se sirvieron como eficientes operadores políticos y un presidente advertido de la reyerta, quien sabe aconsejado por quién o por qué. El jefe de Estado tomó la determinación de retarlos en vivo y en directo frente a las cámaras de televisión nacional. Gustavo Petro pensaba que los jefes de cartera no iban a ser capaces de arrinconarlo públicamente y por lo tanto habría desactivado la granada a punto de reventar. Ahí se equivocó. Como se pudo ver en la presentación, Petro arrancó con todo, tratando de debilitarlo y armado con un documento que desde su entorno habían preparado. Algunos dicen que el propio Benedetti fue su autor. Le reclamó por tener una tasa de incumplimiento del 75% en sus promesas de campaña, y como si fuera poco, los trató de sectarios y de manejar agendas ocultas. Los ministros no aguantaron tamaño señalamiento y Francia Márquez fue la primera en dar un paso adelante. Pedro fue por lana y salió trasquilado. ¿Quién gana? Para conocer quién es el autor intelectual de las investigaciones criminales, los americanos dicen Paul Demonen, o mejor dicho, para saber quién provocó la crisis. Hay que analizar quién gane. Y aquí los ganadores rotundos son Juan Fernando Cristo y Armando Benedetti. Los líderes del petrosantismo quedan como reyes, porque la implosión del gobierno les permite ingresar a las poderosas filas del Ejecutivo a sus alfiles políticos, que harán todo lo posible por mantenerse en el poder. Como dato curioso, no deja de ser altamente sospechoso el hecho de que el ministro del Interior, encargado del manejo político del gobierno, curtido en esos menesteres, hubiera estado en el sainete brevemente y luego se hubiera retirado por la puerta de atrás debido a una conveniente gripa. El mismo Cristo hizo referencia a su resfriado en un trino en el que aprovechó para pedir la renuncia de sus compañeros. Frank Underwood, más conocido como Harry Houdini. Frank Underwood más Harry Houdini. Definitivamente hay gente que fuma debajo del agua.
¿Cómo queda todo? El efecto final de esta película es que la izquierda radical y el movimiento feminista quedan muy golpeados y con una mira en la espada del palacio por ser, a ojos del presidente, traidores. Gustavo Bolívar queda fuera del llavero, a pesar de ser otrora muy cercano al mandatario, y Benedetti y Cristo resultan como indispensables para el presidente Petro y sus aspiraciones por prolongarse en el poder. Si esto fuera una película, sería llamada House of Cristo, quien seguramente dirá que no tuvo nada que ver. Intentaremos creerle, pero la realidad es que estas jugadas a tres bandas solo pueden ser resultado de alguien que juega muy bien a la política y que además lleva años haciéndolo. Él gana y el país pierde, así como la serie de televisión. A estas alturas, usted se preguntará, ¿qué es lo bueno? Que ya sabemos cómo es el juego. Por favor, no olviden suscribirse a MG Noticia, comparta este contenido si les gustó con sus familiares y amigos. Activa la campanita para recibir las últimas noticias. Si quieres seguir colaborando con mi proyecto, por favor, dame un super thanks. Seguimos con una nota del diario El Colombiano del sábado 8 de febrero de 2025, titulada Efectos de la salida del ministro Cristo del gobierno. ¿Crecerá aún más el poder de Benedetti? El ministro del Interior está definiendo con el presidente Petro que ella sale de la cartera, según conoció el diario colombiano. Pero ¿quién sería el que lo reemplazará? Una nota de Nicolás Rivera Guevara. Juan Fernando Cristo, un político de centro que llegó a liderar al Ministerio de Interior en julio de 2024, saldría del gobierno los próximos días. Así lo confirmó el colombiano con fuentes de gobierno cercanas al ministro, que aseguran que no ha definido con el presidente Petro el día de su salida, pero que ya es prácticamente un hecho. El ministro Cristo lo anticipó en X y propuso que renuncie todo el gabinete. Luego, su renuncia la puso sobre la mesa, agrega la fuente. En efecto, Cristo publicó al día siguiente del inédito Consejo de Ministros de esta semana un largo mensaje en el que hace autocríticas como miembro del gabinete y propone una renuncia colectiva. Tras el episodio, es insostenible el gabinete como está conformado hoy. Propongo a las y los ministros, como lo hice sin suerte hace 2 semanas, que renunciemos hoy para dejar en libertad al señor presidente de hacer los cambios que considere necesarios para asumir los retos de la recta final del gobierno. Es evidente que como jefe de Estado no está satisfecho con los resultados, y un sector importante de la opinión tampoco. Cristo, además, expresó públicamente sus críticas a la decisión de transmitir en vivo el Consejo de Ministros. Esa no es la forma institucional de tramitar las diferencias internas. No era este Consejo de Ministros el escenario para repetir el informe de gestión que al comienzo del año se habría realizado, y tampoco fue una decisión conveniente transmitirlo por televisión. El informe de Meta, según dijo el propio presidente Petro, fue realizado por el equipo de Benedetti, lo que generó aún más molestias entre el gabinete. El informe estaba desactualizado, dijo Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social, DPS. ¿Pero por qué saldría el ministro Cristo? Bueno, la posible salida de Cristo del gabinete tiene varias lecturas, unas coyunturales y otras más de fondo. Lo coyuntural tiene que ver con que se podría pisar las mangueras con Armando Benedetti, nombrado como jefe de despacho presidencial, cuyas tareas giran en torno a la estrategia política de cara a las elecciones legislativas y presidenciales del próximo año, y eso incluye el diálogo con el Congreso, el año y medio del mandato que le queda al presidente Gustavo Petro. Otra razón que viene de antes tiene que ver con que Cristo, según fuentes, habría aconsejado al jefe de Estado que es conveniente darles algunos ministerios a partidos independientes para lograr avanzar en la agenda legislativa. Eso incluiría, por ejemplo, al MINTIC, que estaba al mando de Mauricio Liscano, y Benedetti estaría interesado en que se lo den a alguien del partido de la U, donde militó. Para el político y profesor de la Universidad Javeriana Carlos Prieto, entre Petro y Cristo siempre hubo desconexión. El ministro venía de otras fuerzas políticas más o menos a tratar de coordinar y poner orden con el gobierno, pero no funcionó. El Consejo de Ministros de esta semana anticipó la carrera de las elecciones del 26.
De hecho, como señala el experto Cristo propuso desde el inicio de su gestión, ya había ocupado esa cartera en la administración de Juan Manuel Santos, un acuerdo nacional que no resultó porque el jefe de Estado era el primero en incumplirlo, con la virulencia de sus mensajes. Algunos de sus críticos señalan que el político de origen santanderiano utilizó el Ministerio del Interior para hacer campaña política. Por ejemplo, con el lobby para la aprobación a la reforma del Sistema General de Participaciones, que le daría mayor autonomía fiscal y presupuestal a los mandatarios locales y regionales. El balance de Cristo tiene luces, como la aprobación de esa reforma, pero también sombras. En algunos momentos del gobierno parecía que no estaba enterado de ciertas situaciones de resorte de su cartera, como la vez que negó que el presidente Petro fuera a declarar un estado de conmoción interior por la grave situación en el Catatumbo. Pero pocas horas después el presidente así lo hizo, incluso con la figura de emergencia económica que terminó descartada. Lo cierto es que el Consejo de Ministros de esta semana sin duda reconfiguró el gabinete y las fuerzas al interior del petrismo. ¿Quién reemplazaría a Juan Fernando Cristo? Aún no hay un reemplazo que suene con fuerza para ocupar la cartera del Ministerio del Interior. Entre los pasillos del poder suena el nombre de Jaime Duzán, actual director de Colpensiones, pero aún no es confirmada su designación. Este funcionario, que es un líder tradicional de la izquierda, tiene problemas recientes con la convalidación de algunos estudios realizados que no habrían sido homologados. Quien llegue a reemplazar a Cristo la tiene difícil en el Congreso. En los últimos meses de un mandato presidencial se suele raspar la olla a nivel presupuestal, y el margen de maniobra para dar puestos en el Ejecutivo no es lo mismo que al inicio del mandato. Además, tiene que ser una persona que conozca lo suficientemente bien el legislativo y que se articule con Benet, ahora mano derecha del presidente Petro. Sería muy difícil pensar en que algún político con cierta trayectoria y alguna aspiración de vida política que se le midiera a ese encara. Además, el presidente Petro, que era una persona leal y que siga sus instrucciones para que no repetir lo que sucedió con el director del DAPRE, Jorge Rojas, agrega el profesor Prieto. Bueno, pero ¿se vienen más renuncias en el gabinete? El diario El Colombiano habló con la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, quien aclaró que no ha presentado su carta de renuncia, porque está buscando hablar con el presidente. Muhammad, durante el Consejo de Ministros de esta semana, dijo que no podía como feminista compartir mesa con una persona como Armando Benedetti, refiriéndose a sus acusaciones sobre presunto maltrato a la mujer. Quienes sí ya renunciaron fueron el exministro de Cultura Juan David Correa y el exdirector del DAPRE Jorge Rojas. También renunció la jurista Paula Robledo, secretaria jurídica de la presidencia, aunque según algunas versiones iría a trabajar con la canciller Laura Sarabia. Muchísimas gracias por su atención y por seguirme a AMG Noticias. Por favor, suscríbete y si te gustó este contenido, dale like al video y comparte con tus familiares y amistades.